mañana queremos compartir un tema especial. Pero antes de compartir el tema, viene lo que dicen las influencers y los influencers, el story time, ¿cierto? Story time, muy importante. Junio 2025. Esta es una historia de la vida real. Junio 2025. Con mi esposa nos dirigíamos a una cita muy importante. No de pronto trascendental para la vida. No la vi nunca así. Pero sí muy importante, fundamental en lo que de pronto podía pasar de allí en adelante. Nos encontrábamos en un taxi viajando hacia la cita. Yo estaba en la parte de adelante, mi esposa estaba en la parte de atrás con otra persona, compartiendo. Y teníamos no ansiedad, pero sí expectativa sobre la cita que se venía en ese momento. Habíamos creado un grupo de WhatsApp entre varios de la familia y otros que también estaban en ese grupo. Y de camino a la cita, en el taxi, en primera fila, yo me encontraba al lado del conductor. Al WhatsApp llega este audio. Escúchenlo muy bien. Vamos a ver si se puede reproducir. ¿Qué dice el audio? Ese es el audio, ahí está. Vamos con la bendición de Dios, vamos con la bendición de Dios, sí señores. Muy bien, listo. Vamos con la bendición de Dios. Sí, señores. Y yo escuché ese audio en el grupo de WhatsApp y mi yo interior hizo así. ¿Cierto? Como cuando un interior me dice, sí. Porque yo iba muy tieso en mi mano en el taxi, ¿no? Pero por dentro, con la bendición me emocioné. Con ese audio que envió Kevin. Kevin allí nos motivó. Vamos con la bendición de Dios, sí, señores. Y yo dije, sí, vamos con la bendición de Dios. Fuimos a la cita y nos devolvimos sin la bendición. Bueno, no, eso es lo que yo quiero hablar esta mañana, ¿cierto? No fue sin la bendición de Dios, porque a veces pensamos que el que no se nos den las cosas es como si la bendición de Dios no hubiera estado. Pero tenemos que entender que puertas cerradas también nos indican la bendición de Dios. Por eso yo he titulado este mensaje, ¿vamos con la bendición de Dios? Sí, señores. Sí, sí se titula eso. Denle ese aplauso al Señor. Este es un mensaje basado, ¿cierto?, en el audio, pero sobre todo basado en la palabra del Señor, en Génesis 26, del 12 al 25. Y la pala que ustedes están viendo es muy importante. Vamos a hablar de la pala más adelante. Pero tiene un mensaje la pala, tiene un significado especial para todos los que estamos aquí entonces en esta mañana. Vamos con la bendición de Dios. Y ese vamos con la bendición de Dios puede ser que hoy es febrero, ¿qué? 8 de febrero. Es decir, no llevamos ni 40 días o ya vamos a llegar a los 40 días de haber iniciado el 2026. Puede que algunos a esta fecha, a este momento, a esta instancia del año, ya se sientan cansados, agotados, derrotados. Por allí, hablando con otra parte de mi familia, me comentaban de una sobrina, me decían, no, pues ella ya se quedó atrasada y ya como que los profesores la regañan. Yo, ¿cómo así? Lleva 2 días nomás de estudiar y ya quedó atrasada. Una sobrina que perdió el año pasado. No puede ser. Porque algunos se sienten como ella. Ya como, yo para qué estudio más, yo para qué. Y algunos sienten que este año ya lo están perdiendo. Y estamos en febrero apenas. Esto apenas está comenzando. Pero algunos sienten el rigor, el cansancio del año que ya inició. Por eso hemos titulado de esta manera. Y por eso quiero compartirles también, en ese sentido, que algunos se han sentido así, ¿cierto? Justo cuando sienten que van a prosperar, que van a avanzar, que el negocio se les va a dar, las puertas se cierran. Por eso dice así, llegas al éxito y llega el conflicto. Como que, bueno, querías abrir un negocio y no se te dieron las cosas, luchas, tocas por aquí, tocas por allá, hablas con este, con el de allá,
y se abre el negocio, pero inmediatamente llega el conflicto, llega la crisis. Querías una pareja, luchas por esa persona, como que las cosas no se daban, está la persona y cuando llega la ocasión, la bendición, aparentemente la bendición, llega el conflicto. Por eso yo puse esa pregunta, ¿cierto? Cuando finalmente cavas un pozo, aparece alguien para intentar taparlo. Como que cuando pudiste lograrlo, como cuando estabas a puerta de hacerlo, las cosas no se dieron. Fue muy parecido a lo que nos pasó. Íbamos en el taxi ya casi coronando y cuando llegamos, no, ¿cierto? Como que nos devolvieron con un no. Muchas gracias, Dios los bendiga, devuélvanse por el camino que llegaron. Precisamente a veces pasa eso en la vida, ¿cierto? Cuando empezamos a prosperar surge un problema, puede ser un negocio, puede ser una relación, pero también puede ser en el ministerio. Cuando empezamos a servir al Señor, como que el pozo se abrió y como que se nos volvió a cerrar, como que las cosas entonces no se dieron. ¿Y por qué he titulado, aparte del audio que Kevin envió muy sabiamente, ¿no? Que increíble. Wow. Hoy vamos a caminar y vamos a ir con Isaac, porque Isaac como que escuchó el audio y él en su mentalidad decía, vamos con la bendición de Dios. Esa era la mentalidad de Isaac, ¿cierto? Un hombre bendecido, un hombre próspero, un hombre que estaba allí. Y Tiago me da la razón. Ahí está diciendo que sí. Ese era Isaac. Y vamos a leer un poco de esa palabra que está allí en Génesis 26, versículo 1. Y ojalá usted tome apuntes, tome nota de lo que vamos a hablar, porque como siempre, cada versículo nos va a decir y hablar algo muy especial. Dice el versículo 1, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. ¿Qué había en esa tierra? Hambre. Yo creo que ahí se inspiró el reggaetonero y es hambre es lo que hay, ¿cierto? Hambre y sueño es lo que hay. Pero había hambre, pero cuando el texto bíblico me repite una palabra, dice que hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior, es decir, que había mucha hambre. Es decir, había una crisis tremenda. Anteriormente no la habían superado. Llevaba mucho tiempo la crisis del hambre. Era repetitiva. Era un momento crítico, difícil, escaso, apretado. Era un momento complicado. Por eso empieza el texto diciendo de esa manera. Pero sigue diciendo la palabra del Señor de esta manera. El versículo 12. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor, ¿qué? Mañana les decía lo de la escuela que teníamos que aprender a estudiar la palabra, porque este texto parece un texto normal, narrativo, sencillo, pero es uno de los textos más dicientes en esta historia, porque dice que Isaac sembró. ¿Qué hizo? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Isaac no sabía sembrar, porque Isaac era un pastor, no un agricultor. Y aquí nos vuela la cabeza el texto porque dice, ok, un pastor ahora llega a una tierra en crisis, en hambre, y por el contexto geográfico me doy cuenta que estaba en una sequía tremenda y dice que él sembró. Es decir, alguien que sabe cuidar el ganado, los animalitos, que sabe, no sabe nada de agricultura, llegó a una tierra desértica a sembrar. Pero dice que en aquella tierra, ¿cuál es aquella tierra? Esa es la tierra del Negev, es decir, la tierra donde no llovía o donde llovía muy escasamente para que algo produjera. Por eso tenían hambre, porque la sequía los estaba matando. Eso es como si dijéramos ahora, bueno, cuando termine la celebración, les voy a repartir de semillas de sandía a cada uno y sobre este piso vamos a sembrar.
Eso fue lo que hizo Isaac. Sembró en una tierra que no tenía posibilidades de dar, de fructificar, posibilidades de cosechar. Pero dice, y cosechó aquel año 100 por 1. Bueno, aparte de que no sabía sembrar, de que era un pastor, de que no era un agricultor, de que las condiciones climáticas no estaban dadas para eso, el resultado fue inesperado, porque dice que fue el 100 por 1. En el mejor tiempo de esa tierra producía al 50 por 1. En el mejor tiempo, porque normalmente daba 10 a 1, 15 a 1 y en momentos extraordinarios 30 a 1. Pero aquí está diciendo que cosechó aquel año 100 por 1. Y eso, claro, produjo no solamente buenos frutos, una buena cosecha, sino que dice que el Señor lo bendijo. Pero sigue diciendo el texto de la siguiente manera. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían ¿qué? Envidia. Los filisteos le tenían envidia. Era una tierra filistea. Y entonces lo que nos dice el texto es que él se volvió rico, se engrandeció, me está hablando de poder, empezó a tener influencia, poder, y llegó a ser poderoso. Ahora, aparte del fruto de la tierra, él continuó con sus rebaños de ovejas, con sus vacas y con mucha gente sirviendo. Pero eso, aparte de producir buen fruto, produjo envidia. Y no de la buena, de la mala. De hecho, envidia buena no hay, ¿no? Porque, uy, ¿cuál es la buena? No. Mala envidia. ¿Por qué? Porque le están diciendo o me están contando que este novato, porque es un novato, primera vez que siembra algo en la vida, pues, o sea, le dio al 100 por 1. O sea, le fue súper bien. Y nosotros que somos agricultores, estamos al 15 por 1, al 10 por 1. Y eso es como cuando alguien en la familia, en el trabajo, le empieza a ir mejor que a usted, ¿cierto? Como que hay una envidia allí. Bueno, este de la familia, que nos debería alegrar. Porque si a alguien de la familia le va bien, pues alegrémonos con él, porque es como si nos hubiera ido a nosotros. Lo mismo en la iglesia, porque esta es una familia espiritual. Si a alguien le va bien, es como si nos fuera bien a nosotros, ¿cierto? Porque somos un solo cuerpo. Nos debe alegrar la alegría del otro y doler el dolor del otro. Si le está yendo mal, no solamente dolernos con él, sino ayudarle, orar por él, bendecirle en cuanto a nosotros podamos. Pero en ese caso dice que le tenían envidia. Pero mire lo que dice a continuación. El versículo 16. Entonces Abimelech, el rey de los filisteos, dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. ¿Sí o no? Que le pidió que se fuera. Vete de aquí. Es decir, como cuando colocan un negocio al frente al otro. Bueno, algunos se tienen que ir, como es la cosa, y empieza la envidia. Pero Abimelech no, que era un rey. Este era un peregrino. Era un personaje nómada que iba caminando y se aposentó allí en Gerar, empezó a sembrar y le fue bien. Pero entonces Abimelech no resistió y dijo: hermano, váyase, no cabemos los dos. Esto está bueno, pero no para los dos. Cuando era Isaac que había puesto a producir la tierra que ellos no lo habían hecho. Y eso nos lleva entonces a lo siguiente en este sentido. El rechazo es transporte. ¿Cómo así? Isaac se mueve, pero el conflicto lo sigue. No es una derrota, es una reubicación divina. A veces no entendemos que Dios nos reubica en muchos sentidos, en el trabajo, en la vida, en el ministerio también. Pero nos está diciendo que eso no es una derrota, porque a veces nos sentimos derrotados. Uy, Dios me quitó esto, Dios me puso acá, me llevó para allá.
no estás derrotado. Dios te está reubicando, porque fue la mentalidad que tuvo Isaac. Aunque él iba a bajar un poco más a Egipto, es detenido y dice, no, hasta Egipto no, hasta Gerar. Se queda en Gerar y es bendecido. A veces no entendemos la reubicación de Dios. Y es que lo que Él tiene para ti es mejor que lo que tú crees que es para ti. Porque viene de parte de Dios. O sea que aquel rechazo, pues sí puede significar una reubicación divina, aunque el conflicto lo seguía. A veces pensamos que la bendición de Dios es sin conflicto, pero allí había conflicto. El primer conflicto fue del rey, que le dijo, hermano, váyase, no cabemos, está estrecho, vete, te volviste poderoso, te fue bien, la rompiste mal, la sacaste del estadio, ábrase del parche, hermano. Ese es el conflicto, siguiendo entonces también a Isaac. Pero mire lo siguiente y nos va llevando más en la historia. Versículo 20, y es el que queremos leer entonces en esta mañana. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. Y aquí yo quiero llamar la atención de lo siguiente. Y es que la bendición de Dios, a veces, como lo estábamos viendo, atrae la envidia del mundo. La bendición de Dios puede traer molestia. La bendición de Dios puede traer también el rechazo. Ese rechazo no es porque tú estás fallando, es porque tú estás siendo bendecido. Y aquellos que te ven subir, prosperar, escalar, te empiezan a rechazar porque no aguantan el peso de la bendición. Y así dice, creo yo, la lámina que sigue entonces allí. No, devolvámonos un poquito. ¿Te saltaste una o están ahí? Muy bien. Hablando de Abimelech, que me llama la atención porque este rechazo significa eso. Tu bendición incomoda al otro. Y hay que mirar, porque puede ser en la familia. Bueno, ¿y este por qué no puede abrir la nevera? Porque se enoja. O sea, todo le estorba, todo le molesta. Algo le está incomodando. Es tu bendición, porque portas la bendición de Dios, porque vamos con la bendición de Dios. ¿Cuánto más con la bendición de Dios esta mañana? Vamos con la bendición del Señor. Y aquí me dice que abrió un pozo, ¿cierto?, que le llamó Esek, y allí empieza un poco a hablarnos de la geografía de nuestras luchas. Esas bendiciones a veces no son como tan caídas del cielo como quisiéramos, a veces son como luchadas, o es lo que nosotros pensamos que hay que hacer, porque a veces no es así de parte de Dios. A veces simplemente Dios tiene otro diseño y otra estrategia que el texto nos quiere comentar. Pero me dice que ese pozo que él abrió para el agua, que antes había sido cerrado por los filisteos, quizás y muy probablemente por envidia, dice que se llamó Esek. Ahora sí vamos a ver, Esek. Y la palabra Esek significa la disputa, significa el pozo del pleito legal, significa la discusión familiar, significa donde se gasta la vida peleando por tener la razón. Y ese es un pozo que nosotros a veces hemos abierto, que a veces hemos construido nosotros mismos con la pala, ¿cierto? La pala que estaba al principio, pero que es solamente disputa, pelea, es riña. Literalmente en el hebreo significa riña. Es decir, aquellos que por todo están peleando, todo es una pelea. Qué incómodo, maluco vivir con alguien irritable, porque todo es una disputa, una pelea, es un pleito. Le dice el hermanito a la hermanita, hazme un favor y me cierras la puerta. ¿Qué? Se cierra la puerta. Y se va convirtiendo, porque mantienen en este pozo. Oh, pues yo sé que ustedes no, ¿cierto? Eso es en otra ciudad, pero ustedes aquí tienen unas caras de ángeles impresionantes. Pero hay gente, familias, que todo es un pleito, todo es una discusión familiar.
Recuerdo en la época de docente y una chica se me acerca y me cuenta, me dice, profe, usted supiera, en mi casa, no, ni siquiera puedo repetir la frase que ella dijo, pero en mi casa me despiertan a los portonazos, digamos, por decirlo bonito. Eso desde las 4 de la mañana se empieza a escuchar, todos los días hay pelea por lo mismo, por alegatos, por circunstancias, por el baño que prendió, no prendió, cerró, todos los días. Y nosotros a veces nos perdemos de la bendición de Dios porque estamos en este pozo, en el pozo del pleito. Por eso dice, donde se gasta la vida peleando por tener la razón. Yo sé que en el caso de los hombres, sobre todo los hombres, nos gusta tener la razón, ¿cierto? A veces hay que perderla un poquito para ganar la relación. Pues las mujeres... dicho, pastora, si quiere siga predicando usted porque vea, aquí está por... Las mujeres a todo pulmón dijeron amén, los hombres me miraron más rayado. Amén. Sí, eso se sintió, ¿cierto? Claro, es difícil, porque casi siempre tenemos la razón. No. Los hombres me dicen. Pero no podemos mantener mucho tiempo en ese pozo. Como dice allí, se desgasta. Es desgastante, es aburridor, es fuerte. No se recomienda que usted y yo tenemos la vida por delante para estar en pleito, para estar en disputa, para estar en una riña y menos en una discusión familiar. Es posible incluso que algunos antes de llegar a este lugar en esta mañana hayan discutido. Pero usted llegó tarde, ¿cómo se le ocurre? Siempre los domingos lo mismo, de las 5 de la mañana. Y llegan aquí, Dios le bendiga, hermano. Ay, bienvenido, el abracito. Pero es posible. ¿Es posible o no es posible? Sí, es posible que algunos, horas antes de llegar aquí, muy puestos y muy majos, hayan tenido una severa discusión en casa. Pero no solamente hoy, de pronto hace 8 días, de pronto ayer, de pronto en esta semana, estuvieron discutiendo. Eso dice la palabra del Señor, pero sigamos avanzando también con... Dice el versículo 21, cavaron otro pozo y también riñeron por él, por eso lo llamó Sinna. Es decir, se cava el primer pozo, es un pozo del pleito, de la disputa, del pleito, de la discusión, y dicen, bueno, entonces miremos otro. Y aquí entonces dice que también riñeron. Es decir, a veces como hijos de Dios, como personas, estamos tratando de buscar oportunidades. Estamos tratando de hacer las cosas bien para Dios, para los demás, para la familia. Y resulta que eso pensamos que iba a ser de bendición. Hay otra riña por eso. Es increíble porque debió haber sido de bendición. Debió haber sido, bueno, con este no pudimos, ahora abramos otro, pero sin pelear, sin estar en esto, no, vamos a hacerlo bien. No, riñeron por él y por eso lo llamó Sinna. Y allí dice qué significa y es muy interesante. Sinna significa hostilidad. Y la palabra en hebreo reparte la misma raíz con la palabra Satán. O sea que fue el pozo de Satán lo que abrieron allí. Y es cuando el pleito se vuelve personal. Porque aquí era una discusión familiar, aquí ya se volvió personal. Todo lo toma personal. Bien, ¿no te pareció que de pronto el jugo estaba frío? Ay, usted todo es que es frío, que no, usted por eso, hombre. No, pero no es personal lo que estoy diciendo, te estoy diciendo que si no te pareció que... Sí, pero es que esa echadera de cosas... Hay familias así. No todas, pero hay familias así. Pero también Sinna significa cuando hay una acusación injusta. Por eso Satán, porque significa el acusador, el pozo del acusador. Cuando hay una acusación injusta. Por eso ese pozo entonces lo que hace es señalar, lo que hace es acusar, lo que hace es discriminar, lo que hace es culpabilizar al otro. Y en las familias, en los trabajos, en los emprendimientos,
muchas veces hemos cavado este pozo. Nosotros mismos hemos acusado al otro injustamente, ¿cierto? Hemos dicho, no, pero es que definitivamente alguien dejó prendidas las luces aquí, solamente viven 2 o 3. Bueno, hay que mirar quién dejó la luz prendida. Alguien por allí. Pero eso es la hostilidad. Es decir, están acostumbrados a vivir en mucha hostilidad. Yo conozco familias, parejas, que su lenguaje es el lenguaje de la tiradera. El lenguaje de los factos. Claro. Es el lenguaje, ¿cierto? Y entonces, claro, porque como para usted es muy fácil, claro, pues así es cualquiera. Y todo es una tiradera en la casa, horrible. Y uno está allí como en la mitad, como con risa, como con pena, como diciendo, no, pero él lo dijo molestando. ¿Cuál molestando? ¿Cómo se le ocurre? Se convierte. Ese es el pozo de la hostilidad. Qué maluco nosotros, incómodo, no es de un hijo de Dios cavar ese pozo y menos quedarnos allí. No nos corresponde entonces a nosotros tener esa actitud. Pero sigue diciendo el texto. Y aquí vamos a hablar de la teología de la pala. Le puse así, la teología de la pala. ¿Qué significa? Que tu provisión no viene del pozo, viene del Dios que te dio la pala para abrir el pozo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es entonces la teología de la pala. Porque Isaac suelta lo que es suyo porque sabe que su fuente es inagotable. ¿Eso qué quiere decir? Que algunos se aferran al pozo, se aferran a la ciudad, no, es que yo creo que en otro país me va mejor. No es de otro país, es de la pala que Dios te dio para abrir el pozo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es de otro. Dios te dio la pala, tú puedes abrir otro pozo. Pero claro, dice el reconocido refrán que algunos trabajan más que ¿qué? ¿Que una pala? Claro, pues allí cómo va a abrir pozo y no trabaja, mejor dicho. No hace nada por la vida, no le gusta, no se proyecta, no visiona nada más. Así que nuestra bendición no está en ese pozo, porque esos pozos parecían de bendición, porque había agua allí en un lugar desértico y se convirtieron en pozos de maldición. No puede ser que lo que Dios nos regala como una bendición se convierta en una maldición. Y ha pasado, ¿cierto? Nosotros ya contamos la historia de cuando pensamos que nos ganamos un televisor y peleamos mucho por el televisor que nunca nos ganamos, era una estafa, ¿cierto? Pero tuvimos una discusión de novios allí por un televisor. Pero a veces llega de pronto un vehículo nuevo a la casa, llega un negocio, llega un emprendimiento, llega un nuevo trabajo y lo que parecía bendición se convierte en maldición. Para esa persona, para la familia y para todos. Mire, sí, también tiene razón. Dice la historia, ese señor que le pedía todos los días de rodillas un carro a Dios porque la iglesia le quedaba muy lejos. Dios le concede un carro nuevo y no volvió a la iglesia. El pastor se acerca semanas después, oiga, hermanito, ¿qué le pasó? Lo estamos esperando los domingos en la iglesia. Pastor, yo estoy tan ocupado que el único día que me queda para lavar el carro son los domingos. Entonces yo no puedo volver a la iglesia. Así que qué pena. Es decir, estuvo meses y meses cavando ese pozo que parecía una bendición y lo alejó fue de Dios. Todo lo que te aleje de Dios no es un pozo para bendición, es un pozo para maldición. Ahora nos explica el texto y nos dice el narrador, no riñeron por él. Aquí hay una diferencia. Habían reñido los dos anteriores, aquí no hubo pelea. Aquí entendieron un poco más, hubo más luz. Aquí entonces se trató de decir, venga, nos fue muy mal. Había agua así, nos podíamos hidratar, podíamos regar los plantíos, podíamos tener agua para beber. Pero esos pozos los cavamos en qué pelea tan tremenda. Aquella pareja que de pronto quiere comprarse una casa
o quiere comprar algo y es una peleadera todo el tiempo y se compra en la casa, pero para llegar a esa casa eso fue tren de peleas. Bueno, aquí entendieron que no vamos a reñir por él. Dice, por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Es decir, ellos entendieron que no era el pozo, sino la pala. Y ahora entonces dice que es el Señor que hizo lugar para ellos. Por eso hay unos principios que yo quiero compartir con ustedes de acuerdo a este texto bíblico. Y Rehobot significa el regalo del espacio, la recompensa de quienes prefieren tener la paz a la razón. ¿Eso qué quiere decir? Allí no dice, vamos a devolvernos un poquito antes, vamos anterior. Allí no dice, yo gané este lugar. No, dice, el Señor ha hecho este lugar. Y cuando nosotros nos enfocamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia estrategia, puede que cavemos el pozo, pero no va a ser de la misma bendición cuando es el Señor que hizo el lugar. Y todo lo podemos entender. Cuando nosotros decimos, yo no estaba buscando esta oportunidad, pero Dios me abrió la puerta para esta oportunidad. Fue Dios quien me abrió lugar, quien me abrió espacio. Porque a veces terminamos, aunque Dios nos ha dado la pala, terminamos agotados, cansados, frustrados, porque el pozo lo abrimos, pero no es el Señor que ha indicado ese camino. Por eso aquí no dice, no, yo me gané esto. No. Es decir, en ese momento, en la vida de fe, donde la lucha cesa. Es decir, esa lucha, esa pelea terminó y ahora Dios nos concede un respiro. Y por eso dice la diapositiva siguiente, ese respiro es para los que prefieren tener paz a la razón. Y no solamente con la pareja, no solamente con la familia, con Dios. Hay gente que quiere tener más razón que Dios. No, Dios está equivocado, no tiene la razón. No es por ese camino, no es por allí que debo conducirme. ¿Por qué no dejar que Dios tome el control de la situación y nos ayude con eso? Que sea Él que abra espacio. Por eso dice, ahora Jehová, el Señor, nos ha hecho lugar. Pero miren muy bien, y aquí viene el clímax de toda la historia. Y quiero hacer este paréntesis y hablar de una nueva definición de victoria. No es la única, es una nueva. Y es que ganar no es destruir al enemigo. Ganar es que Dios te dé un espacio donde no tengas que pelear. Porque a veces pensamos que ganar hay que pisotear de aquí en adelante a todo el mundo, ¿cierto? Y entonces yo voy a opacarla a ella y también voy a opacarlo a él. No se trata de eso. Dios mismo te va a exaltar porque Él exalta a los que se humillan. Dios mismo te va a abrir el espacio. Tú no te lo ganaste, no fue con tu inteligencia, tu estrategia, tu fuerza. No es porque eres el más brillante como tú. Hay 10,000 y mejores. Fue el Señor que abrió el espacio. Yo considero que yo estoy aquí parado frente a ustedes por la gracia del Señor. No porque sea el mejor, no porque haya estudiado, no porque lo que sea. Por la gracia del Señor, por su misericordia. Yo no me he ganado esto acá. Es el Señor que nos coloca. Por eso dice, ganar es que Dios te dé un espacio donde no tengas que. Es una nueva definición porque a veces hay que pelear. Y ese es otro tipo de victoria, hay que conquistar. Pero aquí nos está diciendo, ¿cuántas veces has peleado por lo mismo y no te lo has ganado? ¿Cuántas veces vas a luchar más y no vas a ganar? No importa cuántas estrategias tengas, si Dios no te abre espacio, no vas a ganar. Y tenemos que entenderlo en esa sabiduría. Porque yo sé que hay gente aquí que viene luchando por lo mismo durante mucho tiempo. Incluso ha cambiado de estrategia vez tras vez, pero no ha funcionado. Tenemos que entender que esa estrategia o esas estrategias fallaron y no vienen de parte de Dios. Por eso
quiero decirles a continuación. Más allá del agua, Isaac no se queda en la comodidad de Rehoboth, sube a Beerseba. ¿Y eso qué quiere decir? Que el éxito material no es el destino final. Porque en Rehoboth Isaac se sentía bien. La sacaron del estadio, lo lograron. Dice que Dios los bendijo. Todos nosotros, cuando llegamos a la zona de confort, tenemos la tentación de quedarnos quietos. En lo que usted llame zona de confort. Llámese en la parte financiera, llámese en la parte espiritual, llámese en la parte ministerial, llámese en lo que usted, en el área de la vida que usted quiera. Cuando llegamos a la zona de confort, tendemos a quedarnos quietos. Esta iglesia estaba muy cómoda en Alameda. En todo sentido. Ya sabíamos cómo funcionar, ya sabíamos qué hacer, ya los pagos estaban bien calculados, ya todo estaba en el confort de la iglesia. Estábamos en Rehoboth, pero Dios nos mueve a Beerseba. Porque entendemos que el éxito material no es el destino final. Y puede usted que esta mañana diga, pues pastor, gracias a Dios, yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mis cosas, mis lujos, mis necesidades cubiertas, tengo todo lo que yo quiera, así que no necesito mucho de Dios. Bueno, Isaac tuvo otra revelación y otro entendimiento. Por eso, sigue diciendo el texto y la presentación, que la aparición en la noche, él se le aparece en la noche y le dice, no temas porque yo estoy contigo. Y aquí hay una máxima. Dios se manifiesta en la adoración, no en la disputa. Dios se manifiesta en la adoración. Por eso yo le pedí a Sonido que repitiéramos la canción como una manera pedagógica, que entendiéramos que no es peleando, es adorando. Y muchos en su ser interior, en sus familias, no han podido entender eso. Porque preguntan, pastor, ¿qué más tengo que hacer yo? Tengo 3 trabajos, 4 negocios, tengo un poco de cosas y no me alcanza. Y tengo deudas. Los pozos que he abierto se están secando. No están siendo de bendición, ni siquiera de provisión. Pero ellos siguen haciendo la disputa y la pelea. Y no se trata de eso, porque lo que Dios le enseña aquí es que se manifestó fue en la adoración de Isaac. Y la adoración tiene que ver con rendición, tiene que ver con reconocimiento a Dios. Adoración tiene que ver, aunque ya todas mis estrategias fallaron. Un familiar a principios de este año se pasó de casa, que llamamos mudanza, trasteo. Y entonces ese familiar le gusta guardar las cosas, lo que normalmente se llama como acumulador, ¿cierto? Acumulador. No, guardemos esta pincita porque uno no sabe. ¿Conocen gente así? Es que sí, yo, no digan sí. Entonces me puso en el altavoz, allí estaba el esposo, y entonces yo le dije, le voy a dar un consejo, yo creo que a ella no le gustó mucho el consejo, y yo le dije, lo que ustedes no usaron en un año, bótenlo, porque no lo van a usar. Y todo el altavoz dijo, o hagan una venta de garaje, bueno, tienen muchas cosas. Semana después me dijo, sí, buena idea, vamos a hacer una venta de garaje, y ni siquiera nos cabe para dónde vamos. Pero yo podría con esa analogía decir esta mañana, lo que no te funcionó peleando significa que es adorando. Porque esa es la estrategia divina. Esa es la estrategia del Señor. Pero el enemigo usa algo para que... Esto suena bonito y fácil y hasta poético. Ay, lo que no es peleando es adorando. Uy, la máxima, ¿verdad? Pero yo sé que cuando uno está en ese momento, en la sequedad, en la crisis,
Parece que el enemigo te pusiera un gancho en la boca porque no te sale ni una palabra de adoración. Porque no eres capaz de adorar al Señor, de alabar, de estar una noche en rendición y decir, vamos a arrodillarnos y vamos a decirle al Señor, Señor, no podemos más, hemos venido a hacer vigilia contigo porque nuestras estrategias fallaron, los pozos se secaron y no tenemos la provisión. No es con disputa, es con adoración. Y eso me lleva a decirles lo siguiente entonces en esta mañana. El versículo 25 dice, y allí Isaac, es decir, en Berseba, construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Y yo he resaltado los verbos de este versículo. Un ejercicio que quiero hacer. Construir, plantar, abrir. Porque eso me lleva a los principios que quiero compartirles. El orden de la madurez. Primero, edificó un altar, significa adoración. 2, plantó su tienda, tiene que ver con la identidad en Cristo. Y 3, abrieron un pozo, que significa los recursos. Resulta que nosotros como seres humanos a veces invertimos el orden y aquí se afecta el resultado. Nosotros primero queremos abrir un pozo, después plantar una tienda y de último edificar un altar, pero así no funciona. Así no funciona. A algunos les puede empezar a funcionar al principio. Ay, mira, este pozo está nuevo, tan bonito. Uy, qué bueno. Y se empieza a secar, a secar, a secar y hay peleas y hay disputas, y hay hostilidad y hay pleitos y toda la cosa. No. Primero es edificar un altar. El altar tiene que ver con postración, con dirección del Señor. Tiene que ver con rendición. La pregunta esta mañana es, ¿qué no le ha rendido al Señor? Hay algo que no le ha rendido al Señor. Porque edificar un altar no solamente es venir a la iglesia, hace parte del altar. Edificar un altar no es solamente leer la Biblia y orar, hace parte del altar. Edificar un altar significa con rendir tu vida completa a Él, todas las áreas. Hay gente que sigue peleando con cosas del Señor. No, yo por qué tengo que ir a la iglesia, no, yo por qué tengo que hacer nada. Y un poco de argumentos que a la final son en contra tuya. Ni siquiera de Dios ni de la iglesia, son en contra tuya. Por eso ese es el orden de la madurez. Altar, plantar y abrir. ¿En qué fase estás? No, pastor, pues yo tengo como 24 pozos, pero no he hecho altar. Pero este es el tiempo de construir un altar para el Señor. Por eso, entonces, en esta mañana, continuemos. La pregunta es esa. ¿En qué pozo estás hoy? Ya los identificamos los 3 o 4 que hablamos. ¿En cuál estás? El del pleito, el de la pelea, el de la hostilidad, el de las malas palabras, el de las riñas, el de estar disgustado todo el tiempo, el del mal ambiente. Hay casas que uno entra y como que hay un ambiente repesado. ¿Les ha pasado? Que uno entra y llega contento de la calle. ¡Buenas! ¿Quién dijo buenas? Dígale a esa señora que un ambiente repesado. ¿En qué pozo estás hoy? Y vienen más preguntas. ¿Sigues agotado peleando en ese? Es decir, en pleito, en disputa, en batalla, en lucha. Porque hay gente que, yo lo dije esta mañana orando, hay gente que vino muy agotada hoy. Y no solamente físicamente, más que físicamente, espiritualmente. Emocionalmente están que tiran la toalla. Agotadísimos. Ya no dan más. ¿Te sientes perseguido por la signa? La signa es la acusación. La signa es decirle al otro la culpa, tu culpa. Y algunos que sienten esa persecución, ese dedo señalador allí, que todo el tiempo los está acusando. Es que usted sí lo hizo mal. Todo está malo. Hazme un favor, abre la llave así. No, está mal, así no se abre. Todo está malo. Bueno, algunos se sienten perseguidos. Por eso el llamado esta mañana es a soltar la pelea. Hay un llamado del Señor esta mañana. No es en nuestras fuerzas. Por eso dice el Señor en su palabra, no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Esta mañana debemos entender por medio de la palabra
que es precisamente así. Por eso yo les hago este llamado. Suelta el pozo y construye el altar. Que tu prioridad no sea el agua de este mundo, sino el Dios que abre caminos para que tomes del agua de este mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle ese aplauso al Señor. Suelta el pozo. Y soltar el pozo, yo quiero decírselo para que usted no me diga mañana, ay, usted dijo que soltara el pozo. Por eso solté a mi esposa, pastor, porque es que es muy cansado. No. Eso no es soltar el pozo. Soltar el pozo significa aquel pozo, estrategia, recurso que estás tratando de tener con tu propia pala, con tus propias fuerzas, en tu propio tiempo, sin antes edificar o construir un altar al Señor. Porque así ninguno de nosotros vamos a poder decir, como dijimos al principio, vamos con la bendición de Dios. Algunos quisieran vivirlo todo el tiempo. Voy con la bendición de Dios porque la bendición de Dios me persigue todos los días, dijo el salmista. Pero aquí lo que estamos diciendo es, hay que soltar esas estrategias. Si no construyes el altar, no vamos a poder caminar como Isaac, un hombre que caminó en bendición, que caminó en prosperidad, que caminó en anchura. Uno de los pozos significa, el Señor hizo anchura de la estrechez. Algunos están caminando muy estrechos hoy, en todo sentido, como familia, financieramente, emocionalmente. Pero hoy el llamado es a soltar el pozo. Pongámonos de pie, vamos a orar entonces en esta mañana. De que ese altar sea una realidad. Algunos hacen altar personal, día de por medio, cada semana, y algunos ni siquiera tienen altar. Cuando digo altar, me refiero a ese tiempo que usted siga viniendo domingo tras domingo y con un poco de pozos destruidos, llevados en disputas, en pelea, en un poco de situaciones que lo van a llevar a momentos oscuros y más críticos. Por eso yo hago el llamado hoy, y es a construir de primero un altar. Porque será garantizado la única forma de ir con la bendición de Dios. Lo demás se secará. Lo demás será maldición y no funcionará. Por eso nosotros hoy debemos, por lo menos, iniciar una rendición a Dios. Y decirle, Señor, ese altar que yo nunca te he construido, hoy te lo empiezo a construir. Hoy mi vida te pertenece. Hoy planto tienda contigo porque tú eres mi identidad. Tú eres mi Señor. Tú me das de ti. Y ahora sí, en ese altar y con esa tienda voy a cavar el pozo donde tú me digas que cabe. El recurso que tú me digas que voy a tener. El pozo. Y el Señor va a decir cuándo hay que terminar de cavar. Porque algunos siguen cavando y el Señor dijo, no, para. Porque tanto cavar no te está dando tiempo para construir un altar. Cierre sus ojos y vamos a adorar al Señor esta mañana. Primero, pedirte perdón. Si hemos cavado pozos inútiles, cavado pozos, Señor, que terminaron en maldición. Si de pronto hemos hecho cosas que no están dentro de tu tiempo, dentro de tu voluntad. Por eso, Señor, en esta mañana, cada uno de nosotros, lo primero que quiere hacer es rendir un altar de adoración. Un altar, Señor, donde nuestro espíritu esté conectado con tu espíritu. Donde nuestra boca, Señor, solamente esté para adorarte. Donde solamente seamos tú y nosotros, Señor. Donde no cabe nadie más ni nada más. Donde a partir de aquí
hacemos un parteaguas en el camino y a partir de esta hora, Señor, queremos madurar como tú nos dices. Queremos construir altar, no solamente los domingos, sino todos los días, Señor, donde necesitamos más y más de ti. Señor, yo esta mañana quiero orar por todos aquellos que dicen, hoy me decido a construir un altar con el Señor, un altar de rendición, un altar permanente, un altar donde se le dé la gloria al Señor y no a otra persona. Por eso el Señor hace un llamado esta mañana. Esta mañana el llamado es a rendir todas las áreas de nuestra vida al Señor. Todo lo que somos al Señor.